Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Tenemos 300 años de historia para saber que se puede soñar en español. Como decía que le anuncia un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yankee que monta el caballo. People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived. Los Apaches son una gran raza. The Apaches are a great race, sir. They've never been conquered. How many people speak Spanish here? Oh, wow. Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana. ¿Sueño americano? Bueno, el sueño americano ha existido desde Colón. Desde entonces existe el sueño americano. There's no doubt that had Spain not assisted the United States, they would not have been able to achieve victory. La batalla más grande de la Guerra de Independencia de Estados Unidos es Gibraltar. Jefferson dice que la salvación de Estados Unidos, la solución es el Real de 8. Tú sabes, George Washington, Lincoln, ¿y este señor quién es? Estamos presentando el tráiler de un estreno que para mí marca un antes y un después en nuestra identidad iberoamericana. Hoy el tema se refiere a We de hispanos. Me imagino que We the People habrá tomado nuestro director invitado, don José Luis López Linares, esta guía de Nosotros el Pueblo de la Constitución Americana, como así me consta en alguna entrevista, y vamos a entrar en el meollo de la situación a trote ligero, porque nuestro invitado tiene una agenda muy cargada. ¿Y quién es don José Luis López Linares? Pues es para mí un cineasta que marca la identidad en estos momentos más relevante de promoción de nuestra identidad iberoamericana e hispanoamericana. Es un director, guionista y productor y una de las figuras más influyentes del cine documental actual. Se formó con maestros como Carlos Saura o Víctor Erice, maestros de la fotografía y del cine, de la cinematografía. Y él ha sabido, nuestro invitado, fusionar el rigor académico del documental con una, llamémosle, marcha estética, ritmo cinematográfico de primer nivel. Ha tenido grandes reconocimientos a su excelencia técnica, fotográfica sobre todo y narrativa, como los 3 premios Goya, un premio Ondas y una nominación del Emmy. Medalla de oro al mérito de Bellas Artes, estoy leyendo, en el 2023, y la medalla de la Orden del 2 de mayo. A su vez, quisiera hablar, y ya pasamos a entrevistar a nuestro director, como creador de otras muchas obras, pero como vamos hoy apuraditos de tiempo, pues le llaman la trilogía de la hispanidad, que ha sido un fenómeno social y muchísimos espectadores han redescubierto este nuevo legado como este nuevo acento en nuestra unión
cultural. La primera gran obra fue España, la primera globalización, que definió eso, el papel económico cultural del mundo hispano al ser esta globalización por el Real de A8, etcétera, y la primera vuelta al planeta nuestro. Y también la segunda, él nos hablará más detenidamente y analizará la segunda parte de esta trilogía, es de Hispanoamérica, Cantos de Vida y Esperanza, con rememoranzas, diría aquel de Rubén Darío, y trata sobre un análisis de la integración de nuestras naciones. Sabemos que aquí estamos integrando siempre y sobre todo este mundo de luso parlante y hispanohablante. Y por último, y ahora es la que nos ocupa, Huí de Hispanos, su obra más reciente, que va a decirnos cómo lo va a presentar, y que revela esa hispanidad como una raíz fundacional, o sea, básica de los Estados Unidos. Precisamente en este tráiler se decía que lo más relevante del señor que fumaba Marlboro no eran los caballos, que eran hispanos, el sombrero, etcétera. Era que era un paisano más o menos con aspecto anglosajón. Y me temo que ni el tabaco, con perdón. Bueno, pues más que un cineasta, nuestro invitado José Luis López Linares es un puente para mí de integración y de conocimiento de nuestra cultura. Estoy muy, muy honrado porque su obra, sinceramente, que la llevo siguiendo, no mira solo al pasado con nostalgia, ni combate esas leyendas negras, sino que para él es una fuente de ideas, como él dice, y tengo aquí subrayado, ideas con sangre hispana en las venas. Y para esa sangre que tenemos, que ya saben, que algún académico dijo que la lengua era la sangre del espíritu, pues para liderar esta integración regional y el orgullo de nuestra civilización y cultura, hoy tenemos a don José Luis. Yo me atrevería a hacer una pregunta así de peso para empezar, pero antes de hacer una pregunta le diría, bueno, ¿cómo va esto de nosotros, de hispanos, y hablarnos un poco de su actualidad cuanto antes para que el tiempo vuela, querido José Luis? Dígame un poquito esto. Bueno. Estamos para presentar su nueva documental. Bueno, buenas tardes a todos y encantado de estar con vosotros, Javier. La película está ahora en cines en España. Lleva un mes en cines, prácticamente estamos entrando en la quinta semana, y bueno, se ha estrenado en muchas ciudades de España y seguimos avanzando, pero la película está prevista que se estrene en Estados Unidos en septiembre de este año, porque, bueno, primero porque la película está pensada para recordar en el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Y en septiembre porque es el mes en Estados Unidos se celebra el mes de la herencia hispana entre septiembre y octubre. O sea, esa es ahora estamos preparando el estreno en los Estados Unidos y bueno, y luego iremos a México, al Perú, nos lo han pedido, en Chile también, o sea que queremos que también tenga su recorrido hispanoamericano. Está en mute tu micrófono, Javier. Sí, que perdóneme que yo quisiera recordarle, tengo aquí varios artefactos y chateos, esto es el directo, y querría recordarle que dentro de su, ámbito de nosotros los hispanos, que dice que el 4 de julio vamos a celebrar el 250 aniversario de su independencia y que tiene mucho que ver, y usted lo resalta muy bien en su película, una pregunta un poquito de peso específico. Porque Estados Unidos sin duda es, y deben de saberlo nuestros escuchantes, Estados Unidos es la segunda nación con más hispanohablantes. Tengo entendido que incluso Los Ángeles tienen más hispanohablantes que Madrid. Bueno, pues si es la segunda después de México, nación con más hispanohablantes, parece que vive, y usted nos lo recuerda, una especie de olvido, de amnesia selectivo sobre su origen hispano. Desde su perspectiva y desde su obra y trilogía, y con lo que usted maneja, ¿se puede acaso afirmar que esta integración regional puede que venga más que de los tratados comerciales y tal, sino de que estos casi 70 o probablemente más de 70 millones de hispanos, si contamos alguna segunda generación, estos 70 millones de hispanos en el norte en Estados Unidos, en Norteamérica, estos hispanos miren hacia nosotros, hacia el sur, hacia sus
fraternales, hermanos culturales, y reconozcan ya su ADN, que no son la minoría mayoritaria, sino son probablemente un gran motor de ese bimotor de la cultura occidental, le pregunto más reducidamente, ¿acaso cree usted que habrá un despertar cultural importante con iniciativas como la suya en los 70 millones de hispanohablantes en Estados Unidos? Bueno, esa es nuestra esperanza, ¿no? De que haya yo creo que necesitamos un resurgir, no solo de los 70 millones de Estados Unidos, sino de los 600 millones que somos de hispanos en este planeta, ¿no? Y yo creo que todos necesitamos recordar para poder despertar, que es la idea, ¿no? Por eso yo lo que trato de hacer es contarnos la historia, contarnos nuestro pasado, para que podamos ser dueños del futuro, ¿no? Pues muy bien. También comentar a nuestra audiencia que hay un importante número de lusoparlantes y sobre todo de migración por aquí, por Europa y por Asia de latinos, que somos 600 millones de hispanohablantes, pero somos casi otros 300 y pico, 900 millones. Podremos sumar 2 lenguas intercomprensibles perfectamente, sobre todo los brasileños a nosotros, porque ellos son más fonéticos, tienen más fonemas que nuestros grafemas y fonemas, que es una lengua casi parecida al esperanto. Entonces me pregunta, que tenemos nuestro director y que somos iberoamericanistas, ¿acaso antes de que pase la palabra a nuestro director, que habla muy bien en portuñol y es brasileño, ¿acaso dentro de ese ámbito de la cultura podría anticipar que a lo hispano se le debería de sumar de alguna manera lo lusófono, que también fuimos Hispania, como usted bien sabe, con Carlos I y su esposa, y esa hispanidad? Rompamos un poquito la barrera de Tordesillas y conformemos un iberoamericanismo. ¿Qué opina usted de esto, don José Luis? Bueno, me parece muy interesante, desde luego, todo claro, como dices, con Brasil, que nos entendemos más fácilmente casi con Brasil, con el brasileño que con el portugués de aquí de la península. Es mucho más, yo creo, inteligible para un hablante del español. Y sí, claro, bueno, entonces ya sumándolos a Brasil, digamos que la cosa toma ya unas dimensiones extraordinarias, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, si quieres, vamos primero. Estoy de acuerdo totalmente. Mire, le quería decir, querido José Luis, porque vamos deprisa, vamos por partes, como diría el destripador, ¿no, Jack? Pues usted tiene razón, ha ido avanzando y bastante ha hecho ya con esta trilogía. Yo querría, para la última pregunta, y voy a pasar a los corresponsales, así que vayan preparándose, que voy rápidamente, probablemente con Roma Moreira, desde donde ella sabe. Fíjese, yo creo que usted ha tenido un inicio de producción de estos documentales, porque claro, no son películas, digamos, de entretenimiento, ni de alguna manera son más divulgativas, más documentales, y eso todavía como cinematografía usted se ha atrevido y ha tenido que financiar todo esto. Ese fenómeno social que usted ha conseguido con un modelo de producción pues de mucha colaboración, y veo aquí sobre todo cómo lo ha conseguido desde su productora y desde Bosco Films. Le pregunto, ¿esta financiación, acaso estos ámbitos no están apoyados, que deberían de serlo incluso institucionalmente, porque lo que representan un documental de esta magnitud? ¿Y acaso López Film, que viene de López Linares, nuestro invitado don José Luis, se ha encontrado con muchas dificultades presupuestarias para poder realizar esta trilogía, o ha ido evolucionando mejor a medida que usted desarrollaba pues audiencias y público muy multitudinario? Bueno, la verdad es que yo, tuve la suerte de la primera de las películas, España la primera realización, de no recibir ninguna subvención
Ministerio de Cultura, las subvenciones normales. Y muy buena suerte, porque si no le pediría muchos hitos para cumplir. No, porque no, eso tampoco significa nada, que no, simplemente es que no nos las dieron las veces que las pedimos. Y entonces ya, bueno, como yo quería hacer la película, pensé que tenía que hacerla, pues se me ocurrió la idea de hacer una campaña de mecenazgo, ¿no? O sea, como un crowdfunding, pero es que me gusta más la palabra mecenazgo. Entonces, pues la verdad es que salió muy bien, pudimos, conseguir pues casi la mitad del presupuesto de la película, y ya pues hemos seguido con esa forma de financiarnos, que aunque es trabajosa, pero claro, luego cuando estrenan las películas, pues tienes ahí, pues, casi 4.000 personas que las han hecho suyas, que han participado en la producción, aunque sea desde cantidades pequeñas hasta cantidades mucho más importantes, pero que son ya parte del proyecto, y entonces te ayudan a difundirla, a llevar a gente al cine, a estar preocupados, en fin, y entonces, claro, tenemos un pequeño, y no tan pequeño ejército cuando estrenamos las películas que nos ayuda a que tengan pues una vida más larga en los cines y luego en las plataformas. O sea que yo creo que por eso digo que fue una suerte, porque si no, si te hubieran dado las subvenciones, pues no habría tenido todo ese ejército detrás de gente que... Y además tienes una autonomía extraordinaria, ¿no? Porque realmente... Creo que usted está redescubriendo, porque ves que crowdfunding, el mecenazgo de la gente, ¿no? El mecenazgo, llamémosle, de las multitudes, y sobre todo, pues es fenomenal. Repito, que usted incorpore el documental como un gran fenómeno de identidad. Pues nada, vamos a los corresponsales, que ya nos han pasado 20 minutos y nos queda muy poquito. Si me permite, doña Roma Moreira, desde, ¿qué les voy a decir? De Ecuador, ¿no? Nuestra poetisa y embajadora de la palabra, aquí reconocida en Madrid y en Buenos Aires. Dígame, Roma Moreira, ahí mirando al Pacífico, ¿cómo está usted? En la otra orillita. Dígame, Roma. Un gusto saludarlos, Javier, Gilson, amigos corresponsales, y a nuestro querido caballero, el señor José Luis López Linares. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Y mi pregunta, es curioso cómo Hollywood ha retratado el oeste, ignorando que los convoys son en esencia los charros de Salamanca y los vaqueros de México. ¿Es su cine una forma de corregir el encuadre frente a la potente maquinaria de ficción anglosajona? Bueno, esa es mi pregunta, y bienvenido otra vez. Bueno, la verdad es que yo creo que en fin, hacemos lo que podemos, ¿no? Mira, claro, no te quiero decir, no se puede luchar contra la industria más poderosa del espectáculo, ¿no? Pero, se puede luchar, pero como con una pequeña guerra de guerrillas, si quieres. La verdad es que la película es un fragmento de Fort Apache, de Fort Apache, que demuestra perfectamente que antes de que llegara el 7º Caballería, los apaches de las central de Estados Unidos hablaban español, y que tenían que, para entenderse con el capitán tenían un intérprete que les traducía del español al inglés, ¿no? O sea que cuando llegan ya los Estados Unidos al oeste, se encuentran con unas poblaciones que llegaban ya viviendo de una manera, estaban hispanizadas, estaban convertidas, vivían en las misiones, habían vivido en las misiones, tenían unos conocimientos que cuando les invaden el territorio, pues se lanzan a la guerra. Pero ahí ya se había hablado español, no era solo chiricahua lo que se hablaba antes. Sí, claro, cuando decía Jerónimo, Jerónimo estaba bautizado, porque si no, como un cherokee, ¿me entiendes? Podía llamarse Jerónimo, ¿no? Y yo creo que se resistía, porque él tenía lo que llamaban, fíjese usted se acuerda de los dragones de Cuera, que merecen un reportaje, de estos señores que además muchos eran tlaxcalteca, en cualquier caso, población originaria o indígena vinculada fraternalmente a nosotros, como algunos pobladores de la Nueva España, incluso viajaban, por supuesto, a Perú, pero a Filipinas, y usted señala en esto que los apaches, pues efectivamente estaban en las misiones, les habían educado fundamentalmente los franciscanos a
al mundo agrícola y los protegían, los protegían dentro de esas misiones también estos dragones de Cuera, que usted oyó hablar de ellos. ¿Puede explicar a nuestra audiencia un poquito de estos dragones? Que voy a pasar la palabra a un dragón de Veracruz, Roberto de México, Roberto Ceballos de Veracruz. Don José Luis, ¿sabe usted, aumenta un poquito lo de los dragones de Cuera a nuestros ciudadanos en la zona, digamos, del norte de México? Bueno, donde de Cuera en realidad eran los soldados que la forma de poblar esas regiones y primero iba una misión eran dos franciscanos o dos jesuitas, ¿no? En principio. O sea, no te creas que iban 50 misioneros, ¿no? Y se estableció un presidio, quiere decir un fuerte, un acuartelamiento, en el que pues iban unos pocos soldados, tampoco muchos, y los dragones de Cuera eran soldados a caballo que llevaban unos escudos de cuero y unas corazas, porque claro, hay un momento que hay unas corazas pues hechas de pieles de búfalo que resistían a las flechas, ¿no? Un poco, y de ahí viene el nombre de dragones de Cuera, que es que fue pues realmente los precedentes de que lo hemos visto pues casi de los vaqueros, de los militares y de los soldados que luego han... O sea, realmente es algo muy interesante, que en la película ya no me cabía hablar de ello, porque realmente en 2 horas no podemos hablar de todo, pero sí, hay muchísimos temas fascinantes que merecía la pena conocerlos. Yo los eché un poquito en falta, pero lo que usted dice, tenemos tanta historia que no caben en 2 horas un documental. En cualquier caso, mi enhorabuena. Hay una imagen de un dragón de Cuera en la película, pero vamos, no se comenta lo que es. Sí, claro, estos faldones que llevaban, digámoslo así, además de los escudos, que llevaban lanza y algunas armas a veces de fuego, muy poquitas, en fin, en cualquier caso, el cuero protegía de muchas flechas envenenadas, aunque pudiera producir herida, el cuero también limpiaba el veneno al atravesarlo y, lo hacía más dificultoso. En cualquier caso, yo creo que hay una película lejana de Anthony Quinn, que él hace de cura franciscano, extraordinaria. A veces los norteamericanos reconocen un poco cada vez menos esta leyenda, porque parece ser que la página web de la Casa Blanca no está en español y somos la minoría mayoritaria, y algunos otros defectitos que creo que estamos supliendo, porque algo de autocrítica deberíamos de hacer nosotros. Don Roberto Ceballos, no sé si estará usted en la metrópoli de Ciudad de México, Veracruz, probablemente quiera intervenir en estos momentos, que vamos a uña de caballo. Dígame usted, que es tan buen jinete, don Roberto, siempre le veo unos caballos magníficos. En Veracruz hay mucha tradición. Puede hablarnos de los caballos también, que fuimos los que los llevamos. O sea, los indios no tenían caballos, querida audiencia. Los indios, los caballos de los indios, aquellos eran de origen español, y que, pues en las grandes praderas, al dejar o escaparse algunos, pues cuando llegaron los yanquis, llamámoslo así, o los gringos, o en cualquier caso los descendientes de esas 13 colonias de los Apalaches para allá, se encontraron que había caballos, y no, eran de 200 y pico años antes de nuestro, llamémosle, Nueva España. Dígame, don Roberto, desde esa antigua Nueva España y de Veracruz, dígame, ¿qué pregunta tiene? Con el gusto de saludar a toda la audiencia de Prensa Mercosur, que cada vez atraviesa todos los continentes gracias al liderazgo de nuestro Gilson Dantas Carmini. De usted también, maestro. Gilson. Es un poco inglés, don Roberto. A ver, Gilson Dantas Carmini. Bueno, lo corregimos. En Portugal, usted como mexicano, el segundo apellido es el que cuenta, pero ya pasaremos con Gilson. Dígame, don Roberto, una buena pregunta para don José Luis. Un privilegio, maestro José Luis López Linares. Gracias. Un privilegio realmente, la trilogía, este nuevo bestseller que va a ser todo, es que estamos esperándolos todos con mucho gusto aquí en México, que se transmita. Estamos seguros que vamos a darle seguimiento y vamos a estar en primera fila con unas palomitas. Ajá. Obviamente, la visión de los vencidos es la que usted levanta siempre. Los vencedores y Hollywood hacen su trabajo, pues es lo que vende, la tragedia, desgracia, pero la visión de los vencidos que usted enarbola en esta trilogía
es lo que a nosotros, los que nos gusta un poco, la verdadera historia es la que recogemos de usted. Muchas gracias, maestro. Usted ya es historia pura y más galardones para su plataforma. Una pregunta muy personal, desde aquí de la Villa Rica de la Verdadera Cruz, el primer ayuntamiento donde hace 506 años llegaron los caballos. Acabamos de tener el privilegio de hacer el Día Internacional del Caballo en el World Trade Center, un gran evento auspiciado por la Asociación de Cabalgantes del Estado de Veracruz. Muy bueno, muy elegante, más de una semana, y obviamente con la participación de los caballos de una firma que no se puede decir, pero me voy a tirar el palomazo, de la firma Domecq, que todos esos caballos maravillosos españoles que llegaron, que bailan, que rejonean y que son un verdadero tributo para los que amamos los caballos. Pero regresando al tema, al tema que nos ocupa, hoy vemos imágenes del presidente Donald Trump en China, en Asia, y a su lado izquierdo y a su lado derecho un latino, un hombre de habla hispana, don Marco Rubio. ¿Usted cree, con su visión de vencedor de la historia que usted conoce, usted cree que pronto tendremos un hispanohablante en la Casa Blanca que vaya a cambiar el rumbo de todos los hispanos del mundo? Bueno, yo creo que es muy posible, y lo que me gustó mucho fue las declaraciones que hizo Marco Rubio la semana pasada, creo, hace unos días, en las que hablaba del pasado y de la importancia del catolicismo en Estados Unidos. Teniendo en cuenta que seguramente es el segundo hombre más poderoso en el gobierno, pues realmente es muy importante ese reconocimiento, ¿no?, que hizo el otro día. Fue en un discurso que hizo, que fue algo realmente extraordinario. Yo creo que ya es hora de que en Estados Unidos empiecen a dar cuenta, a reconocer y a disfrutar también de su pasado, ¿no?, de su historia, que es mucho más amplia y más rica y más profunda de lo que nos han contado a todos, ¿no? Y entonces yo, creo que es fundamental que el público hispano en Estados Unidos y en toda Hispanoamérica conozcamos nuestra historia, pero también que la parte anglo de los Estados Unidos, pues que conozca que su historia también es más profunda y más antigua de la que nos cuentan. Muchas gracias, don José Luis. Pues vamos a pasar a nuestro querido director Gilson Dantas Carmini, y creo que desde el gran Brasil, donde permaneció íntegro el imperio portugués, no se fragmentó, probablemente viendo enfrente lo que había pasado con el hispano, no se sabe muy bien. Dígame, don Gilson, porque obviamente los monarcas portugueses se establecieron una sede imperial en Portugal y ese territorio permaneció íntegro, repito. Pues desde ese grandísimo país de 17 españitas y 216 millones de personas, que a su vez esa lusofonía tiene unos vínculos cercanos por el Atlántico, se estrecha. La lengua portuguesa, la más hablada al sur del ecuador del planeta Tierra. Dígame, don Gilson, ¿qué puede usted contarnos para seguir hermanándonos y animando a don José Luis, que tal vez cuente una historia de la iberofonía desde el ámbito también de Portugal? Dígame. Bueno, mi querido Javier, un abrazo ahí para nuestro querido José Luis, ¿no? Un honor tenerlo acá, hágase de acá su casa. Y bueno, don José Luis, yo tenía unas preguntas acá, pero voy a hacer una pregunta de una colega tuya, brasileña, ¿no? A pesar que el nombre es japonés, pero está escuchando el programa, ¿no? Tizuka Yamasaki, ¿no? Que ella es de Porto Alegre, es una guionista y productora de cine brasileiro, que hace exactamente documentales como lo tuyo, ¿no? Y en ese momento está escuchando el programa, ¿no? Pidió para que lo mandara un saludo a ella. Y dentro de todo eso, la pregunta principal es,
¿cómo usted ve el cine brasileño en los últimos años, el desarrollo del cine brasileño? Y no solamente eso, ¿qué posibilidad hay de que se pueda también ese documental tan importante que sirve de inspiración para los lusoparlantes poder hacer igual, traer a Brasil ese importante muestra de cine que usted está iniciando ahora y se está estrenando en varias partes? Entonces esa es la pregunta de nuestra querida, yo tengo que leer acá el nombre porque el nombre es difícil, Tizuka Yamasaki. Entonces un fuerte abrazo para ella y bueno, usted mande también un saludo para ella, no necesita decir el nombre porque es complicado, entonces así que nos comente un poquito cómo usted ve toda esa infraestructura. Bueno, yo la verdad es que, a ver, no sigo mucho el cine brasileño porque tampoco en España llega mucho, o sea que no le puedo realmente, lamentablemente, contestar a la pregunta. Pero por supuesto, bueno, me encantaría estrenar en Brasil, sería extraordinario, o difundirla por medio. Ahora también con las plataformas, pues ya dentro de poco se podrá ver en todo el mundo a través de las plataformas, pero si consiguiéramos llegar a los cines en Brasil, pues sería, de hecho, sería extraordinario. Me encantaría poder estar ahí. ¿Alguna otra pregunta, querido Gilson, o alguna aseveración? Porque, bueno, en Brasil hay grandes productores y ni le cuento musicalmente. Yo creo que es, sinceramente, la mayor potencia musical del mundo, al igual que el fútbol. Principalmente sería eso. Y también tenía otra pregunta que sería, Brasil tiene una presencia creciente en Estados Unidos, especialmente en Flórida, ¿no? ¿Cree que el bloque ibérico, ¿no? y hispano y luso brasileño debería actuar con más unidad para poder revertir esa situación hermética del gobierno actual de Donald Trump? Bueno, yo creo que, evidentemente cualquier unidad de la iberofonía, como dicen, pues es extraordinaria, ¿no? Y debemos tender a eso. Pero vamos, yo creo que ahora mismo realmente la hispanidad en Estados Unidos es una fuerza que, bueno, es una realidad que no se puede parar. O sea, que no está más allá de algún contratiempo político o tal. Es algo que es evidente. O sea, no sé, ahora hay ya muchas partes de Estados Unidos que no necesitas hablar inglés para vivir allí tranquilamente, completamente, ¿no? O sea, bueno, de hecho, yo, la ciudad de Nueva York, que la primera vez que había ido hace 40 años, evidentemente había que hablar inglés. Ahora, el año pasado que estuve rodando la película, con el español es más que suficiente. Pero sí, cualquier tipo de... que podamos unir la... Creo que tenemos algún pequeño problema, pero fenomenal. Vamos a intentar ir acabando. Yo me atrevo a sugerir que hay alguien que pide la palabra, no sé si está María José. Elizabeth Rondón, ¿alguien quiere intervenir? Noto que puede que sea María José. ¿Quiere comentar algo? Sí, pues María José Rodríguez, dígame, Carvajal, dígame si es tan amable. Hola, buenas tardes. Encantada de participar en este programa que, bueno, lo que quiero transmitirle al señor López Linares es que, bueno, felicitarle sobre todo por su trabajo. Me parece fantástico toda la trilogía. Y en particular también agradecerle pues que centre su trabajo artístico en este tema, porque yo creo que nos ayuda a todos los hispanohablantes a sentirnos orgullosos de nuestro pasado, ¿no? Un pasado colectivo que ha sido fragmentado muchas veces a lo largo de la historia y que ha, bueno, sido víctima de leyendas negras interesadas y de palos en las ruedas, ¿no? Entonces, realmente es muy valioso esto y que nos hace sentir unidos, ¿no? Por esto principalmente. Y yo simplemente le sugeriría, me gustaría sugerirte como idea para el futuro, y siempre lo he pensado, que igual que Estados Unidos ha sido tan brillante en plantear sus historias, muchas veces inventadas a través de las películas que todos conocemos muy bien,
pues que pudiese recoger las historias de los grandes personajes que tenemos, ¿no? Como, pues no sé, Cabeza de Vaca o Blas de Lezo o el Inca Garciloso. En fin, hay tal cantidad de personajes que la mayoría de la gente no conoce, y a través del cine es como podríamos difundir esta cultura tan valiosa que tenemos. Y nada más, muchísimas gracias y un abrazo para todos. Bueno, eso, muchas gracias, pero vamos, eso sería extraordinario, pero claro, en fin, yo solo tengo una pequeña productora que se dedica a hacer cine documental, en el que por otro lado me siento muy a gusto, y sí, desde luego, bueno, yo creo que ya se están pensando, hay algún proyecto que sale, sobre todo de Blas de Lezo, y esperemos que lleguen a buen puerto. Y oye, perdonadme, sintiéndolo mucho, os tengo que dejar. ¿No puede un argentino que le quiere hacer una pregunta a una colombiana y acabamos? A ver, un segundito. Perdóname, Elizabeth, haz rapidísimo la pregunta y contesta usted brevemente, y al argentino, y ya le permitimos salir. Nos da 2 minutos y lo hacemos, querido José Luis. Bueno. Venga, Elizabeth, adelante, por favor. Por favor, querida Elizabeth, desde la capital. Hola, saludos cordiales, estimado director Javier Pertierra, apreciados corresponsales, invitado especial y por supuesto a nuestros amables escuchantes. Bienvenido, don José Luis López Linares. Los pueblos no solo necesitan desarrollo económico o político, también necesitan volver a sentirse orgullosos de quienes son, volver a sus raíces, como digo siempre, porque sanar como sociedad también implica recordar nuestra historia desde el amor y no desde la fragmentación. A propósito, quisiera hacerle muchas preguntas, pero por economía del tiempo solo le preguntaré. En sus documentales hay una constante búsqueda de la memoria histórica como un acto de reconciliación cultural. Como psicóloga, me interesa profundamente cómo las narrativas colectivas moldean nuestra autoestima cultural. ¿Considera que recuperar la conciencia de nuestra herencia hispana puede tener un impacto emocional y social en las nuevas generaciones? Muchísimas gracias, don José Luis. Bueno, por supuesto que considero que recuperar nuestra memoria y tiene que tener un impacto. O sea, yo creo que es fundamental. Es que si no la recuperamos no podremos desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? O sea, creo que es algo fundamental para poder digamos tener un presente y un futuro rico y no como ahora, ¿no? Quizás. Entonces yo creo que eso es lo que digamos que por eso sobre todo hago las películas, ¿no? Con esa idea. Pues muchas gracias, don José Luis. Está usted muy apurado por una cita previamente convenida. Nos ha tenido muy honrados por su presencia. Yo, después de que usted cierre la conexión, voy a continuar un poquito diciendo a nuestra audiencia, sobre todo a la norteamericana, que usted, con esta película We de Hispanos, basado tal vez en We the People, nosotros el pueblo, pues usted en primera persona es un puente emocional, con una despedida cariñosa y muy orgulloso de que nos haya acompañado. Estamos a su disposición, don José Luis, y que tenga buen día y siga con ese ánimo, que ya estará cansado de tanto promover esta película. Don José Luis, muchísimas gracias y disculpadme, perdona. Pues usted tiene una propuesta de calar hondo. Hasta pronto, don José Luis. Sigo cerrando el programa. Muchas gracias. Pues, querida audiencia, nos une una historia en Estados Unidos que parece que solo había nacido con las 13 colonias anglosajonas y que no nos explican bien que antes de que esa cultura inglesa, llamémosla así, cruzara esos Apalaches de esas 13 colonias hacia el oeste, let's go west, pues había el mundo hispano había dictado leyes, trazado rutas desde Florida hasta California y hasta Alaska, había llegado a 2/3 de los Estados Unidos, incluyendo Luisiana, y que su música, su trashumancia de ganado, sus muchas señas de identidad tienen que contar en este 250 aniversario con nosotros. Alguien cuenta que jazz era un lugar en Nueva Orleans
que al principio también era hispana y luego fue francesa, que se llamaba Jasmine, ¿no? Pues entonces, fíjense ustedes qué hondas raíces tienen los Estados Unidos, que nos honra, por otro lado, una cultura hermana tan potente. Pero tal vez, al igual que en Canadá, una cultura mucho más minoritaria como es la francesa, que solo realmente está en torno a una ciudad que es Quebec, ha conseguido, los franceses quebecianos han conseguido que en Canadá el idioma oficial sea, además del inglés, el francés. Hombre, creo que Estados Unidos, que siempre fue un gran país de la integración y de la libertad, debe, pero también debemos nosotros, relanzar esa cultura que les complementa. ¿Quién no conoce a la cocina Tex-Mex? ¿Quién no conoce a los tacos, que son la comida casi más famosa de Estados Unidos? ¿Qué les voy a decir? Sobre todo de la música que desde Puerto Rico y México está triunfando no solo en Estados Unidos sino en el mundo mundial. Y el cowboy, que es un charro que viene de Salamanca y que pasó por Jalisco y se puso los vaqueros ya mucho antes de que Levi Strauss los vendiera. Pero sobre todo nuestras rutas que llegan a Santa Fe, esa ruta real, camino real, que parte de Ciudad de México y llega hasta Santa Fe, esas paradas del galeón de Manila que con el tornaviaje paraba enfrente de las costas de lo que hoy es Frisco, San Francisco, y que podemos hablar de que la mitología, no solo de Hollywood, sino de todos los Estados Unidos, parece de alguna manera querer renegar algo que conforma sus raíces más profundas. Esta identidad mestiza que México y Ciudad de México, y sin duda Perú, pero estamos hablando ahora de hispanos, nos dirigimos a los españoles, a los hispanos, a los sudamericanos, a todos en Miami, en Los Ángeles, en San Antonio o en Chicago, a ustedes, querida audiencia, que cada día caminan sobre una tierra que fue bautizada en nuestra lengua, porque el río Colorado es por el color que tiene, y ese río, muchas de las montañas nevadas se llaman así porque fueron bautizadas por esta lengua, mucho antes de que se trazaran las fronteras actuales. Nunca olviden sus raíces, porque si no, no echarán frutos, ni ramas, ni nuevas semillas. Nunca olvides de dónde venimos, alguien dijo, porque si no, no sabrás a dónde vas. Tenemos que aportar y complementar esa gran cultura, enorme cultura anglosajona. Y hay mucho que decir también por nuestra parte para mejorar. Pero gracias a las miradas de José Luis López Linares y otros muchos que están por el iberoamericanismo, por nuestra gran cultura de este siglo XXI, que queda por relevar, no, revelar. Vamos a contar una nueva historia. Y no somos el último invitado a esta fiesta. Durante 300 años fuimos el hegemón mundial. Nuestra moneda llegaba a Asia, era el dólar del entonces. Recuperemos, repito, nuestra siesta, nos levantemos como China, con una enorme cultura, tuvo que esperar varios siglos para conseguir un espacio económico de desarrollo. No me estoy comparando con ninguna, vamos a seguir un camino totalmente diferente. Pero ustedes desde Estados Unidos son los hijos de estos adelantados, de estos fundadores. Son los herederos de hombres y mujeres que llevaron el concepto de ciudad con esas cuadrículas de cascos históricos, el concepto de ley y el derecho de gentes de la universidad con más tradición internacional, que es la de Salamanca y otras muchas. Estas 1.400 hospitales que se fundaron, 250 años de funcionamiento con Filipinas, esa esperanza que debemos de tener porque nuestro inmenso territorio es fundamental, un gran corazón para el futuro, sinceramente. Pues a nuestra audiencia iberoamericana, hispana, lusa, en los Estados Unidos, quiero decirles, miren hacia atrás como el espejo retrovisor que les dé fuerza para seguir adelante. Nos decía una corresponsal la importancia de esa cultura hispana. Nos decía otra colaboradora que debemos de seguir a aquellos grandes aventureros, no, descubridores, también promulgadores de esta civilización romana. Los romanos no eran coloniales, hacían provincias. Incluso Caracalla consiguió hacer ciudadanos del Imperio Romano a todos estos, que incluía Hispania. Pues nuestro derecho romano, nuestra filosofía de la libertad de Grecia
y nuestra cultura judeocristiana, creo que, junto con otras muchas que incorporamos, creo que merecen ser reconocidos. La presencia de los hispanos en Estados Unidos, de los iberoamericanistas, no es un fenómeno solo demográfico ni político, porque son un enorme peso político. Una de ellas más relevantes es la presencia de Marco Rubio como secretario de Estado. Nuestro invitado protagonista hoy nos dijo que probablemente era el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos y es un cubano, de origen hispano. Bueno, pues es un acto de justicia histórica y de futuro lo que estamos pidiendo para desarrollar a nuestra gente. Habíamos tenido lo llamado leyenda negra. Sí, era el imperio o la cultura más poderosa a batir, y a fe que lo hicieron los ingleses, los holandeses, los alemanes en general, ese nuevo mundo de suecos, empantados y alanos. Pues sí, cada vez que ustedes oyen hablar en hispano, a un hispanohablante con esos tonos tan maravillosos, cada vez que celebran su fe cristiana, cada vez que emprenden una empresa como aquellos que cruzaron los mares, y nuestro director nos dijo, y es un documental que es España, la primera globalización, que dimos la vuelta al globo terráqueo, cada vez que crean arte, música, estamos honrando a estas raíces que tienen siglos de profundidad y que ya nadie puede arrancar. 900 millones y creciendo. Somos el motor de una nueva era con estas nuevas tecnologías que permiten que tengamos una potentísima lengua muy similar al esperanto. No hay diatribas entre nuestros grafemas y fonemos. Somos la lengua más fonéticamente parecida y uniforme con nuestro latín, con nuestro abecedario. Los chinos ya, por la dificultad que tienen de los grafismos, que tienen que, para que una persona sea culta, tiene que conocer entre 2.000 y 6.000, medianamente culta, grafismos, o sea, letras, están utilizando nuestro abecedario latino, romano. Pues entonces le pido que levanten la cabeza, que abracen nuestra herencia y que construyan el mapa de nuestra dignidad común. Gracias, muchas gracias por ser nuestros escuchantes, un latido más vivo que nunca de la hispanidad y de la iberofonía en el norte, en esos Estados Unidos. Hasta el próximo jueves en este enlace iberoamericano de Prensa Mercosur. Desde esta Españita creo que merece la pena el intento de recuperarnos nuestros mejores sueños en este siglo XXI. Hasta luego, mi asenti. Hasta pronto. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.